Lección 1. Leer juntos. Disfruto viendo programas o leyendo un libro en mi tiempo libre. Lindo. A mí también me encanta leer. Es un gran escape. ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a la lectura cada día? Intento sacar tiempo para al menos 1 hora todas las noches. Eso es impresionante. Me resulta difícil dejar un libro una vez que empiezo. Aquí igual. A menudo pierdo la noción del tiempo cuando estoy absorto en una historia. ¿Has leído algo interesante últimamente que recomendarías? Sí, acabo de terminar un misterio fantástico que me mantuvo al borde de mi asiento. Me encantaría saber más sobre esto, quizás lo recoja a continuación. Lección 2. Inspiración artística. Necesito algunas pinturas, pinceles y lienzos nuevos para inspirar mi creatividad. Eso suena emocionante. ¿Estás planeando visitar una tienda de suministros de arte? Sí, creo que explorar diferentes materiales generará nuevas ideas. Me encanta la sensación de tener suministros frescos. Es como una pizarra en blanco para la creatividad. Exactamente, cada elemento tiene el potencial de conducir a algo único. ¿Con qué frecuencia te encuentras pintando? Intento pintar al menos una vez por semana, me mantiene en el flujo. Ese es un gran hábito. Debería dedicar más tiempo a mi propio arte. Podríamos pasar un día pintando juntos, sería divertido. Lección 3. Nuevos hallazgos. Es maravilloso saber que hay fruta fresca disponible en el mercado. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué tipos tienen esta temporada? Tienen de todo, desde bayas jugosas hasta melocotones y melones maduros. ¡Guau! Ya me puedo imaginar lo deliciosos que deben saber. La fruta fresca siempre es mejor, es mucho más saludable y sabroso. Estoy completamente de acuerdo. Me encanta hacer batidos con ingredientes frescos. Es una gran idea. Los batidos son una delicia muy refrescante. Sí, son perfectos para los días calurosos en los que necesitas algo fresco. Planifiquemos juntos un viaje al mercado, será divertido. Lección 4. Motivación. Eso suena motivador. ¿Tiene algunas sugerencias sobre recursos eficaces? Absolutamente. Creo que los cursos en línea realmente pueden ayudar a desarrollar nuevas habilidades. Eso tiene sentido. El aprendizaje estructurado a menudo lo mantiene concentrado y encaminado. Exactamente. Además, hay muchísimos recursos gratuitos disponibles hoy en día. Me encanta la idea de combinar diferentes tipos de materiales para mejorar el aprendizaje. Sí, mezclar vídeos, artículos y ejercicios puede crear una experiencia más atractiva. Estoy de acuerdo. Mantiene el proceso fresco e interesante, lo que hace que sea más fácil seguirlo. Y no olvide unirse a comunidades o foros para obtener apoyo adicional. Ese es un gran punto. Compartir experiencias con otros puede realmente motivarte. Lección 5. Planes de viaje. Entonces, ¿a dónde te gustaría ir en nuestro próximo viaje? ¿Qué tal un destino de playa? Me encanta el sol y el sonido de las olas. Eso suena perfecto.
Una escapada relajante a la playa sería increíble en este momento. Exactamente. Podríamos pasar nuestros días tomando el sol y nadando. Y no te olvides de todos los deliciosos mariscos que pudimos disfrutar. Bien, el marisco fresco junto al océano es una de mis cosas favoritas de los viajes a la playa. Además, podríamos explorar tiendas y mercados locales en busca de recuerdos únicos. Sí, siempre es divertido encontrar algo especial para recordar el viaje. Me emociono solo de pensarlo. Empecemos a planificar pronto. Lección 6. Preocupaciones de seguridad. Un ejemplo de esto es cuando funcionarios que han sido sobornados aprueban proyectos de construcción inseguros. Ese es un problema serio. Pone en riesgo tantas vidas en aras de obtener ganancias. Absolutamente. Es sorprendente cómo la codicia puede comprometer los estándares de seguridad. Y las consecuencias también pueden ser devastadoras para las comunidades. Exactamente. Las personas merecen sentirse seguras en sus entornos. Es crucial que los funcionarios prioricen el bienestar del público. Sí, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en tales situaciones. No podría estar más de acuerdo. Necesitamos regulaciones más estrictas para prevenir estos problemas. Y la participación de la comunidad puede ayudar a responsabilizar a los funcionarios por sus acciones. Lección 7. Limpiar. ¿Planeas pasar la noche para cubrir cualquier limpieza adicional? Sí, eso suena comprensible. Quiero asegurarme de que todo esté impecable. Buena idea. Una limpieza profunda puede hacer que un lugar se sienta realmente acogedor. Exactamente. Y establece un tono positivo para cuando lleguen los invitados. Hay tiendas cercanas para conseguir suministros adicionales si es necesario. Sí, hay una tienda de conveniencia a pocas cuadras de distancia. Genial. Hará las cosas más fáciles si nos quedamos sin nada. Con seguridad. Quiero asegurarme de que tenemos todo lo que necesitamos para impresionar. Siempre es mejor estar demasiado preparado que mal preparado. Lección 8. Día productivo. Hola, ¿tuviste un día productivo? Sí, fui de compras y compré todo lo que estaba en mi lista. Genial. Siempre es satisfactorio marcar elementos de una lista. Absolutamente. Además, me encanta elegir ingredientes frescos para la semana. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar cuando tienes productos frescos? Disfruto haciendo ensaladas. Son saludables y refrescantes. Eso suena delicioso. Me vendrían bien algunas ideas para comidas saludables. Estaré feliz de compartir algunas recetas contigo. Gracias. Siempre estoy buscando más formas de comer sano. Lección 9. Contexto histórico. Como Pensilvania no era un estado esclavista, Harriet estaba bastante segura allí. Sí, y le proporcionó una ruta de escape crucial durante su viaje. Es fascinante cómo ciertos lugares desempeñaron un papel importante en la historia. Absolutamente. Pensilvania era un lugar clave en el ferrocarril subterráneo. Y es sorprendente pensar en el coraje que la gente demostró durante ese tiempo.
Sí, la fuerza y la determinación de quienes buscan la libertad son inspiradoras. Le debemos mucho a quienes lucharon por la justicia y la igualdad. Definitivamente, sus historias nos recuerdan la importancia de defender lo que es correcto. Y es fundamental seguir compartiendo estas historias para que no las olvidemos. Lección 10. Los parques de Canadá. De esta empresa ferroviaria nació el parque más famoso de Canadá, el Parque Nacional Banff. Así es. Es increíble cómo el transporte puede conducir a una preservación tan hermosa. Sí, y Banff es conocido por sus impresionantes paisajes y su diversa vida silvestre. Absolutamente. Atrae a visitantes de todo el mundo cada año. Y la historia detrás de su creación también es bastante fascinante. Sí, refleja la importancia de los esfuerzos de conservación incluso en aquel entonces. Es maravilloso ver cómo la gente puede apreciar y proteger la naturaleza. Definitivamente, parques como Banff nos recuerdan la belleza que nos rodea. Me encantaría visitarlo algún día y experimentarlo de primera mano. Lección 11. Aprovechando. Genial, definitivamente aprovecharé esa nueva oferta. Sí, es una oportunidad fantástica para ahorrar algo de dinero mientras compras. Siempre aprecio cuando las tiendas ofrecen descuentos u ofertas especiales. Yo también. Hace una gran diferencia, especialmente al hacer un presupuesto. Y anima a las personas a probar nuevos productos que de otro modo no considerarían. Exactamente. Puede llevar a descubrir nuevos favoritos a un costo menor. Además, se siente bien obtener más valor por su dinero. Absolutamente. Todo ayuda, especialmente en la economía actual. Me alegro de que estemos en la misma página sobre cómo aprovechar estas ofertas. Lección 12. Opciones saludables. Es interesante. He oído que es más saludable, pero no estoy seguro de poder dejar la carne. Entiendo, puede ser un gran ajuste para muchas personas. Sí, la carne es un alimento básico en muchos platos y es difícil imaginar comida sin ella. Absolutamente. Pero hoy en día existen muchas alternativas deliciosas disponibles. Eso es cierto. Probé algunas opciones a base de plantas que fueron sorprendentemente buenas. Exactamente. Se trata de encontrar recetas que disfrutes. Estaría abierto a experimentar más con nuevos ingredientes. Esa es una gran mentalidad. Puede ser divertido de explorar diferentes sabores. Sí, y es bueno saber que existen opciones más saludables. Lección 13. Rutina de ejercicios. Realmente disfruto haciendo sentadillas y peso muerto. Trabajan múltiples grupos de músculos. Esos son excelentes ejercicios. Son excelentes para desarrollar fuerza y resistencia. Exactamente. Me encanta lo funcionales que son para las actividades cotidianas. Sí, imitan movimientos de la vida real, lo cual es realmente beneficioso. Además, ayudan a mejorar la estabilidad general y la postura. Absolutamente. Es importante incorporar movimientos compuestos en los entrenamientos. ¿Tienes una rutina específica que sí es para estos ejercicios?
Normalmente, empiezo con pesos más ligeros y me concentro en la forma antes de aumentar el peso. Eso es inteligente. La forma adecuada es crucial para evitar lesiones. Lección 14. Limpiar la ropa. ¿Cuánto tiempo suele tardar en tener la ropa limpia en la lavandería? Por lo general, un servicio estándar de lavado y secado demora aproximadamente 24 horas. Eso suena razonable. Supongo que les da tiempo para hacer un trabajo minucioso. Exactamente. Se aseguran de que todo esté limpio correctamente y listo para ser recogido. ¿Crees que vale la pena esperar, especialmente por artículos especiales? Definitivamente, algunas prendas requieren un cuidado especial y es mejor dejarlas en manos de profesionales. Además, es bueno tener ropa limpia sin la molestia de tener que hacerlo tú mismo. Absolutamente. Me encanta tener esa comodidad, especialmente cuando tengo una agenda ocupada. Entonces quizás tenga que dejar algunas cosas pronto. Lección 15. Unidad y paz. Es inspirador pensar en cómo podemos unir a nuestras familias y a nuestra nación. Sí, trabajar juntos en pos de una paz duradera es esencial para un futuro mejor. Absolutamente. La buena voluntad hacia todas las personas debe ser nuestro principio rector. Es vital fomentar la comprensión y la cooperación entre todos. Exactamente. Cuando nos apoyamos unos a otros, creamos una comunidad más fuerte. Y ese sentido de unidad puede conducir a cambios positivos en la sociedad. Sí, podemos construir una base basada en el respeto y la bondad. Juntos podemos superar los desafíos y celebrar nuestra diversidad. Se trata de encontrar puntos en común y promover la armonía. Lección 16. Historias de superhéroes. Cuando mi hermano era muy pequeño, amaba a los superhéroes. Eso es adorable. Los niños suelen tener una imaginación muy vívida. Se disfrazaría y fingiría salvar el día. Esas historias pueden ser muy inspiradoras para los niños, fomentando la valentía y la bondad. Exactamente. Los superhéroes enseñan valiosas lecciones sobre cómo ayudar a los demás. También demuestran que cualquiera puede ser un héroe a su manera. Sí, incluso los pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. Es fantástico ver cómo esos primeros intereses dan forma a nuestros valores a medida que crecemos. Absolutamente. Creo que esas historias de superhéroes se quedan con nosotros para siempre. Lección 17. Elegir una licuadora. ¿Te gustan las licuadoras con múltiples configuraciones de velocidad? Oh, absolutamente. Ofrecen más versatilidad para diferentes recetas. Bien, es bueno tener ese control sobre la textura de tus batidos. Exactamente. Me encanta poder cambiarlo dependiendo de lo que estoy haciendo. Y también puede resultar muy útil para sopas o salsas. Sí, una buena licuadora realmente puede mejorar tu juego de cocina. Estoy pensando en elegir uno que tenga varias funciones. Parece una elección inteligente. Hará que la preparación de comidas sea mucho más fácil. Solo quiero asegurarme de obtener el mejor valor por mi dinero. Lección 18. Aperitivos para la noche de cine.
Estás listo para la noche de cine. No olvides traer algunas palomitas de maíz. Por supuesto, tomaré algunos bocadillos antes de prepararnos para ver la película. Excelente. No hay nada mejor que las palomitas de maíz para disfrutar de una acogedora experiencia cinematográfica. Absolutamente. Es la delicia crujiente perfecta para disfrutar mientras miras. Y tal vez podamos conseguir algunos dulces para acompañarlo. Es una idea fantástica. Un poco de dulzura lo hará aún mejor. Estoy emocionado. ¿Qué película vamos a ver esta noche? Estaba pensando en un clásico. Siempre hacen un buen rato. No puedo esperar. Será una velada divertida y llena de risas. Lección 19. Campeón de remo. ¿Sabías que quizás fue el más grande de los primeros campeones de remo? En realidad, eso es impresionante. ¿Qué época dominó? Estuvo activo a finales del siglo XIX y realmente se hizo un nombre. ¿Cuál? Debe haber sido emocionante ver esas carreras internacionales de remo. Absolutamente. Su habilidad y determinación eran incomparables en ese momento. Es fascinante cómo los deportes pueden unir a las personas y crear leyendas. Sí, y su legado sigue inspirando a futuras generaciones de remeros. Me encanta aprender sobre atletas que han tenido un impacto significativo. Es sorprendente ver cómo el trabajo duro y la dedicación pueden conducir al éxito. Lección 20. Verificación de vuelo. Los mostradores de facturación están a su izquierda, justo por allí. Gracias por señalarlo. Siempre me confundo un poco en los aeropuertos. Ningún problema. Puede resultar abrumador con todas las señales y personas. Realmente puede. Agradezco su ayuda para navegar a través de esto. Claro, una vez que terminemos el check-in, todo será viento en popa. Sí, tengo muchas ganas de relajarme una vez que estemos en el avión. Y no olvides llevarte un refrigerio para el vuelo. Buena idea. Quiero asegurarme de tener algo para comer. Aprovechemos este viaje al máximo y disfrutemos cada momento. Lección 21. Cambios estacionales. Mira cómo las hojas van cambiando de color. Veo hojas de arce rojas y son muy vibrantes en esta época del año. Sí, los naranjas y amarillos son igual de bonitos, ¿no crees? Absolutamente. El otoño es mi estación favorita por esa razón. Es sorprendente cómo la naturaleza se transforma en un espectáculo tan colorido. Me encanta dar paseos durante esta temporada para apreciar el paisaje. Yo también, hay algo muy pacífico en el aire fresco del otoño. Y el sonido de las hojas crujiendo bajo los pies es tan satisfactorio. Definitivamente, es un recordatorio de lo hermoso que puede ser el cambio. Lección 22. Cocina local. Perfecto. También he estado investigando algunas opciones de cocina local. Eso suena de emocionante. ¿Qué has encontrado hasta ahora? Descubrí algunos lugares fantásticos que sirven platos auténticos.
Impresionante. Me encanta probar comidas nuevas cuando viajo. Yo también. Es una de las mejores maneras de experimentar una cultura. Absolutamente. La cocina local cuenta una historia sobre el lugar y su gente. No puedo esperar para disfrutar juntos de algunas comidas deliciosas. Sí, hagamos una lista de platos que debemos probar cuando lleguemos. Gran idea. La comida es definitivamente lo más destacado de cualquier viaje. Lección 23. Adaptaciones. Comparemos precios y facilidades que ofrecen para nuestra estancia. Por supuesto, quiero asegurarme de que obtengamos el mejor valor por nuestro dinero. Exactamente. Es importante encontrar un lugar que satisfaga nuestras necesidades. Estoy de acuerdo. Deberíamos priorizar la comodidad y la conveniencia. Sí, y tal vez busque algunas reseñas para ver qué piensan los demás. Es una gran idea. Puede ayudarnos a evitar sorpresas desagradables. Además, saber qué servicios están disponibles puede mejorar nuestra experiencia. Absolutamente. Quiero aprovechar al máximo nuestro viaje. Reunamos toda la información que podamos antes de decidir. Lección 24. Encontrar la calma. Sí, últimamente tenía muchas cosas en la cabeza. Entiendo, puede ser difícil relajarse cuando suceden tantas cosas. Exactamente. A veces desearía poder desconectar mis pensamientos por un tiempo. Eso es totalmente normal. Encontrar formas de relajarse es importante para nuestro bienestar. ¿Qué sueles hacer para ayudar a aclarar tu mente? Disfruto dando largos paseos en la naturaleza. Realmente me ayuda a sentirme castigado. Eso suena de encantador. Podría intentarlo a ver si me funciona. Definitivamente, inténtalo. El aire fresco y un cambio de escenario pueden hacer maravillas. Agradezco la sugerencia. Haré tiempo para ello esta semana. Lección 25. Preparativos para las compras. Absolutamente. También traeré mi propio carrito de compras, por si acaso. Esa es una idea inteligente. Hace que llevar todo sea mucho más fácil. Exactamente. Además, ayuda a mantener las cosas organizadas mientras compras. Tienen una lista de lo que necesitamos comprar. Sí, he hecho una lista completa para asegurarme de que no olvidemos nada. Perfecto. Tener una lista nos ahorrará tiempo y hará más eficiente el viaje. Exactamente. Quiero asegurarme de que obtengamos todo lo que necesitamos sin ningún problema. Yo también. Siempre es un alivio tachar todo de la lista. Hagamos que sea una salida divertida. Ir de compras puede ser un placer con la mentalidad adecuada. Lección 26. Registros tardíos. Genial. ¿Hasta qué hora puedo registrarme en el hotel? Nuestra recepción está abierta a las 24 horas, por lo que puedes llegar en cualquier momento. Eso es realmente conveniente. Es bueno saber que hay flexibilidad con el check-in. Sí, ayuda a acomodar a los huéspedes con diferentes horarios de viaje. Te lo agradezco. A veces los vuelos pueden retrasarse y los planes cambian.
Exactamente. Siempre es bueno tener esa tranquilidad al viajar. Me aseguraré de mantenerte informado sobre mi hora de llegada. Suena como un plan. No puedo esperar a verte cuando llegues aquí. Yo también. Será genial relajarse después del viaje. Lección 27. Reservas para cenar. No estaría de más hacer algunas reservas en restaurantes con antelación. Estoy completamente de acuerdo. Es una buena manera de asegurarnos que consigamos una mesa. Además, puede estar lleno durante las horas pico, especialmente los fines de semana. Exactamente. Prefiero asegurarme un lugar que arriesgarme a hacer cola. ¿Tienes algún lugar específico en mente que quieras probar? Sí, he oído cosas maravillosas sobre ese restaurante italiano del centro. Oh, eso suena delicioso. Me encantaría probar su pasta. Yo también. Hagamos una reserva para cenar una noche. Gran idea. Tengo muchas ganas de disfrutar de una buena comida juntos. Lección 28. Compras de comestibles. Oye, conseguiste poner todo en nuestra lista de compras. Sí, recibí la mayoría de los artículos, pero faltaban un par de cosas. Está bien, a veces sucede. ¿Qué artículos no encontraste? No pude localizar la marca específica de café que compramos habitualmente. No hay problema. Podemos probar con una tienda diferente si es necesario. Suena bien. La próxima vez comprobaré la otra tienda cercana. Es fantástico que estemos al tanto de lo que necesitamos. Con seguridad. Nos ayuda a mantenernos organizados y preparados para la próxima semana. Planifiquemos juntos nuestro próximo viaje al supermercado. Lección 29. Pez dorado. Imaginativo. Una de mis mascotas de la infancia era mi pez dorado porque tenía una mancha negra en la aleta. Es interesante. ¿Tenías alguna historia especial sobre él? Sí, lo miré y me imaginé que era un valiente explorador en el océano. Eso es adorable. Los niños tienen una imaginación muy vívida. Le creería aventuras nadando a través de arrecifes de coral. ¡Qué divertido! Es sorprendente cómo las mascotas pueden inspirar la creatividad en los niños. Exactamente. Me hizo sentir como si fuera parte de su mundo submarino. Esos recuerdos son tan preciosos. Todavía disfrutas imaginando historias como esa. Absolutamente. Es una manera maravillosa de mantener viva la imaginación. Lección 30. Movimiento por el sufragio femenino. Este movimiento fue conocido como movimiento por el sufragio femenino porque la palabra sufragio significa votar. Así es. Fue una parte crucial de la historia, en la lucha por los derechos de las mujeres. Absolutamente. Destaca la lucha por la igualdad y la representación. Es inspirador ver cómo esos esfuerzos allanaron el camino para las generaciones futuras. Sí, muchas mujeres valientes lucharon incansablemente por el derecho al voto. Y su legado sigue inspirando a los activistas de hoy. Exactamente. Comprender esta historia es importante para promover la justicia social.
Estoy completamente de acuerdo. Nos recuerda la importancia de defender los derechos. Sigamos aprendiendo sobre estos movimientos para honrar sus contribuciones. Lección 31. Explorando opciones. ¿Has revisado las nuevas opciones en esa tienda? Sí, lo hice. Tienen algunos productos interesantes disponibles. Es genial escuchar eso. Me encanta cuando las tiendas obtienen nuevo inventario. Yo también. Es emocionante ver lo que hay disponible y probar cosas nuevas. ¿Encontraste algo que te llamó la atención? Sí, hay un dispositivo único que creo que sería útil. Impresionante. Me encanta descubrir nuevas herramientas que hacen la vida más fácil. Exactamente. Siempre es divertido explorar y encontrar algo útil. Volvamos juntos y compruébelo pronto. Lección 32. Cenas familiares. Mi madre prepara buenas cenas y a menudo nos reunimos alrededor de la mesa. Eso suena encantador. Las cenas familiares son una bonita tradición. Sí, es un buen momento para ponerse al día y compartir historias sobre nuestro día. Estoy completamente de acuerdo. Ayuda a fortalecer los vínculos familiares. Normalmente nos turnamos para hablar de lo que hicimos a lo largo de la semana. Esa es una manera maravillosa de permanecer conectados e involucrados en la vida de los demás. Exactamente. La comida sabe mejor cuando se comparte con los seres queridos. Parece que tienes un hogar cálido y acogedor. Sí, es un espacio lleno de amor y risas. Lección 33. La cena está casi lista. La cena estará lista pronto, solo necesita unos 20 minutos en el horno. Eso suena maravilloso. Ya puedo oler el delicioso aroma. Sí, es difícil resistir la tentación de mirar dentro, pero la paciencia es clave. Estoy completamente de acuerdo. A veces, la anticipación lo hace aún más agradable. Exactamente. Además, nos da tiempo para poner la mesa y tener todo listo. Gran idea. También podemos preparar algunas bebidas para acompañar la comida. Absolutamente. Una buena bebida siempre complementa una buena cena. Estoy muy emocionado de probar lo que has preparado. Estoy seguro de que será increíble. Gracias. Espero que esté a la altura de tus expectativas. Lección 34. Explorando la gran área. ¿Sabías que algunos turistas recorren mucho más de 1 kilómetro en esta zona? En realidad, eso es impresionante. ¿Cuál es el área total que cubren? Se extiende por aproximadamente 1000 millas cuadradas, lo cual es bastante extenso. ¡Guau! Es mucho terreno para explorar. ¿Qué puede ver la gente allí? Hay paisajes impresionantes, vida silvestre y muchas actividades al aire libre. Suena como un paraíso para los amantes de la naturaleza. Me encantaría visitarlo algún día. Absolutamente. Es un gran lugar para practicar senderismo, acampar y fotografiar. Me imagino que las vistas serán impresionantes. Deberíamos planificar un viaje. Sí, hagámoslo. Sería una aventura para recordar.